Buenas noches. Sí, Doctor, buenas noches. sí, buenas noches. Disculpen, por favor, vamos a continuar con nuestras sesiones. Nos hemos quedado en la 15, creo. Diapositiva 15, doctor. Ya, señorita, muchas gracias. A ver, nos habíamos quedado en el origen y evolución histórica de las obligaciones, ¿no? Y traíamos la cita del maestro Castañeda, que nos indica que las primeras obligaciones. Y como es obvio, en derecho, la cuna del derecho es por Roma, ¿no? Y nos referimos al derecho antiguo. Las primeras obligaciones aparecen en el derecho antiguo y son las provenientes de los delitos. La forma más fundamental, más básica de obligación, entonces tuvo su origen en la sociedad primitiva, en la cual quien había cometido un delito podía pagar un precio para compensar el daño que ocasiona al agraviado. Como evidencia, por ejemplo, tenemos la ley de las 12 tablas, en cuanto acoge la llamada la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente, con lo que se legaliza la venganza. El agresor sufría la venganza por parte de la víctima. Eh, esta realidad, poco a poco, paulatinamente, se va a morigerar con la ley, con la Lex Poetelia Paperia, que aparece en el año 457 a.C. Ya en la primera clase habíamos explicado en qué consistía en la práctica realmente la ley del talión ojo por ojo, diente por diente, así como el alcance de la ley Coetelia Paperia. Entonces, a partir de esta ley, nosotros podemos afirmar que el obligatus, la obligación, estará siempre sometido al acreedor. La responsabilidad no será ya personal, sino únicamente patrimonial. ¿Qué significa? Con la ley del talión ojo por ojo, diente por diente, pues cuando alguien no cumplía, no, con la obligación, la sanción era hacia la persona, al deudor lo encarcelaban, inclusive llegaban a atentar contra su vida. A partir, repito nuevamente, de la aparición de la Lex Poetelia Paperia, a partir de ello, esto cambia, en sentido de que cuando uno no cumple con la responsabilidad de la obligación, ya no es la sanción contra la persona, sino únicamente es patrimonial, contra el bien, contra la cosa, ¿no? Es decir, que el acreedor podrá dirigirse contra los bienes del deudor. La persona humana es excluida de sus consecuencias. Ya no es ese ojo por ojo, diente por diente. No se responderá más ni con la vida ni con la libertad personal. Tenemos lo siguiente. Como pueden ustedes observar, existe una clasificación bastante diferente, extensa, acerca de las obligaciones. Pero la clasificación más trascendental, la más trascendental, es aquella que se refiere a la obligación de dar, a la obligación de no dar y a la obligación de no hacer. Entonces, repito, cuando nosotros hablamos de este tipo de obligaciones, por ejemplo, de dar, ¿en qué consiste el dar? El dar es entregar una cosa o transmitir o poner a disposición un bien, ¿no? La obligación de hacer, en realidad es la prestación de un servicio o realización de un hecho. La obligación de hacer, entonces, en realidad es la prestación de un servicio o realización de un hecho.
Obligación de no hacer, que está taxativamente en nuestro Código Civil, es precisamente en el artículo 1138. ¿En qué consiste la obligación de no hacer? Es la abstención del deudor de una conducta permitida o tolerar una actividad ajena. Entonces, en su momento se va a resolver, desarrollar cada una de estas. ¿Cuáles son las características de la obligación? Esto también les dejé como para que ustedes piensen en los ejemplos que nos puedan demostrar cómo la obligación tiene un carácter vinculatorio, tanto en el dar, en el de hacer y no hacer. ¿En qué consiste el carácter patrimonial? Se refiere en su totalidad. Nosotros al bien, a la cosa, a la prestación, le damos una valoración económica, ¿no? El carácter coercitivo es la ley como fuente de la obligación. Establece los medios pertinentes para hacer efectivo el compromiso del deudor y por ende de que se efectivice, que se ejecute la prestación. Vamos a pasar a los elementos de la obligación. Tenemos, creo que ya dijimos también, tenemos a los sujetos, el objeto, el vínculo. Y aquí no lo he considerado, pero algunos autores también incluyen como elemento de la obligación a la causa, ¿no? Pero didácticamente, por corresponder también con nuestro código, tenemos lo más importante, los sujetos, los sujetos, el objeto y el vínculo. Los sujetos, como saben ustedes, son las personas, el sujeto activo, el sujeto pasivo. El sujeto activo es el acreedor, el sujeto pasivo, el deudor. Entre el sujeto activo y entre el sujeto pasivo se establece una relación jurídica. ¿Qué es una relación jurídica? Es un acto humano que está normado, regulado por el derecho. La relación jurídica también se le considera como el contenido, ¿no? El contenido de toda obligación. Y el objeto es la prestación o el servicio. Es un hecho positivo o negativo que el deudor debe realizar en beneficios del acreedor. Disculpen, acá es un error de digitación. En beneficio del acreedor, no del acreedor. Ah, ah, es del acreedor. Ya. Entonces, el objeto, esta puede consistir en dar, en el hacer y en no hacer. El vínculo o vínculos iuris que constriñe el cumplimiento. El vínculo permite pues exigir el cumplimiento de una obligación. Eh, Habíamos dicho que entre los sujetos pasivo, activo y pasivo se establece una relación jurídica. ¿Qué cosa es la relación jurídica? Es la que limita la libertad de la persona, pues ésta queda obligada a un cumplimiento de hacer, de dar o no hacer. ¿Qué cosa no hace, da o no hace? ¿Qué cosa hace el sujeto activo o pasivo? ¿Qué no hace o qué hacen los sujetos? ¿En qué consiste el no hacer? ¿A qué se refiere? Siempre se va a referir a alguna cosa en provecho de otra. Tenemos el otro elemento, el objeto, cuyo contenido es la prestación o servicio, volvemos a repetir, un hecho positivo o negativo que el deudor debe realizar en beneficio del acreedor. Nuevamente, el objeto consiste en dar, hacer o no hacer. El vínculo o vínculos iuris que constriñe el cumplimiento. ¿Qué significa? Que obliga el cumplimiento de acuerdo a la ley. Recuerden que la ley es una fuente, la fuente más importante del derecho. ¿Y qué es la prestación?
Acá nosotros queremos resaltar que no toda prestación es objeto de una obligación. Y esta prestación debe tener algunas características y estas son las que se consideran más importantes, referidas a la posibilidad, a la licitud, a la determinabilidad y al valor y a la patrimoniabilidad de la prestación. Entonces, mm, estamos acá. Vamos a ver entonces, para reafirmar esta parte. Aquí decimos entonces, los requisitos de la prestación pues, son pues la posibilidad de prestación, la licitud de la prestación, la determinabilidad de la prestación, la patrimonialidad de la prestación. Estamos indicando ahí que toda prestación debe ser lícita y jurídicamente posible, eh, lícita y jurídicamente posible, licitud referida solamente a la legalidad, ¿no? Que sea determinado, determinable, determinabilidad, valor patrimonial de la obligación. Y en consecuencia, pues, ¿qué cosa es la prestación? Acá sí un poquito más lo ampliamos. Es el objeto de la obligación. Y esta, es decir, siempre va a ser un acto humano porque se desarrolla entre dos personas o más, llamado también el contenido de relación jurídica. La prestación, como lo señala el maestro Eugenio Castañeda, forma el contenido de la obligación. Pero para que esto sea legal, sea efectivo, repetimos nuevamente, que sea física y jurídicamente posible, que sea lícita, que sea determinable o determinable, y aquí falta que sea referido siempre a un patrimonio o un bien. Estos requisitos, si nosotros consultamos con nuestro Código Civil, está taxativamente impuesto en el artículo 140 del Código Civil peruano. Pasamos a las fuentes de las obligaciones. Mm, Cuando nosotros decimos fuente, nos estamos refiriendo a, a una naturaleza instrumental y descriptiva, fuente. En suma, en general, ¿qué son las fuentes de obligaciones? Son los hechos o los actos que sirven de fundamento genérico, ético, disculpen, son que sirven de fundamento genérico, y desempeñan un papel sistematizador del origen de las obligaciones. Tenemos, y esto sacado, el concepto, ¿qué es fuente? Fuente siempre va a ser el inicio de algo, la base de algo, el principio, el fundamento de algo. En el derecho romano, las fuentes de la obligación eh, están por los contratos, los delitos, cuasi contrato, cuasi delitos, todos estos considerados en la obra de las institutas del emperador Justiniano. En nuestra realidad, en el Código Civil de 1852 se considera como fuentes, como origen de las obligaciones, los contratos, los delitos, los cuasi contratos, los cuasi delitos y la ley. Nuevamente, fuentes de las obligaciones. Aquí un poquito más amplio. En el antiguo derecho romano se consideraba el contrato y el delito como fuentes de obligaciones. ¿Por qué? Porque se atendía el carácter hereditario de las obligaciones contractuales
mientras que las derivadas de los delitos no lo eran. Esta forma de pensar la obligación y las fuentes poco a poco fue evolucionando hasta 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 considerar dentro del mismo derecho romano cuatro fuentes de las obligaciones, ¿no? Que aquí hemos puesto el contrato, delitos, cuasi contrato y cuasi delitos. Estas que les acabo de decir, el contrato, el cuasi contrato, los delitos y el cuasi delito están recogidas, se encuentran en las institutas de Justiniano. Con el devenir del tiempo, el análisis y mayores teorizaciones, conceptos, en estos conceptos que poco a poco se van desarrollando con mayor precisión, se percibe o se nota una yuxtaposición o al mismo tiempo, por ejemplo, en la materia de contratos. Pero se puede decir, esta incertidumbre jurídica, con el pasar del tiempo, esta yuxtaposición se va superando, ¿no? Y esto podemos notar en el derecho contemporáneo. Y nuevamente acá repetimos para que ustedes puedan asimilar mejor. En el Código Civil napoleónico se llega a considerar hasta una quinta fuente. Y esta quinta fuente es pues la ley. Acá definimos brevemente, en resumen, qué es el contrato, es una conexión expresa, ¿no? El cuasi contrato son hechos lícitos, no son ilícitos. Son hechos lícitos por los cuales quedaban los hombres sujetos a una obligación en virtud de un sometimiento presumido por equidad. En el artículo 2111 del Código Civil de 1852, el delito. Todo hecho humano practicado con dolo. Con dolo significa con la intención de delinquir. El cuasi delito. Esto sí es un hecho ilícito, pero no es con dolo. Es un producto o un hecho, perdón, sin intención. Hecho ilícito sin intención. Tenemos la ley. Ya sabemos qué es la ley. La ley es imperativa, se cumple sí o sí. Acá sí vamos a desarrollar el contrato. Aquí hay dos conceptos, más el anterior que les he puesto acá, que han visto, una conexión expresa. El contrato son actos bilaterales lícitos que generan derechos y obligaciones entre dos o más personas, las cuales tienen un determinado nombre y están provistos de una acción. El contrato es el acuerdo de dos o más personas con el fin de constituir una relación obligatoria, reconocida por ley. Tenemos algunos ejemplos como la compra-venta, las donaciones, la permuta, etc. Cuasi contrato es un acto bilateral no convencional. No convencional significa que no ha habido antes un previo acuerdo, ¿no? Es un acto bilateral no convencional denominado al hecho ilícito, pero ilícito no con dolo, sino voluntario, que sin mediar convención o acuerdo produce obligaciones. Por ejemplo, cuando una persona, que me he puesto María, cuando María realiza gastos en nombre de Carmen por emergencia. Entonces, ¿cuál es el casi contrato? ¿Por qué es cuasi? Porque no ha habido un previo acuerdo. De emergencia, esta persona realiza gastos en nombre de otra, pero le genera una obligación que va a ser María posteriormente, claro, que va a ser María posteriormente, va a tener que reintegrar. Entonces le genera la obligación.
¿Por qué no es contrato propiamente dicho? Porque no es un acuerdo previo. Es un acto, al hecho se le puede denominar ilícito, ¿no? Pero no produce obligaciones. Es decir, de que no ha habido antes eh, ¿qué les digo? Una constitución de compromiso en forma legal y reconocida por esta. Tenemos luego el delito. Como su nombre lo indica, el delito se le denomina también al hecho ilícito. No se requiere que sea un delito, solo que sea un hecho antijurídico que genera daño, que genera, que genera daño y se realiza con dolo, es decir, intencionalmente. Es un hecho humano, contrario al derecho y castigado por la ley. Por ejemplo, tenemos el robo, el hurto, el homicidio, secuestro, etcétera. Esto se ha planificado intencionalmente. Cuasi delito, precisa una acción ilícita que causa daño a alguien, pero que se ha realizado sin intención, sin ánimo de dañar, sino que responde a la imprudencia, a la incapacidad o impericia, es decir, que el sujeto no ha tenido la intención de cometer un delito. Por ejemplo, un incendio, un accidente de tránsito, este es el ejemplo más clásico, etcétera. Todos estos producidos sin intención, pero se han dado. Y tenemos como otra fuente de la obligación y el más importante, la ley, ¿no? La ley comprende desde el contrato, el cuasi contrato, el delito y el cuasi delito. En el Código de 1936 y el vigente actualmente, que es de 1984, se consideran dos fuentes de las obligaciones, la ley y la voluntad. ¿En qué es la ley? Dentro del ordenamiento jurídico, así como la ley, amparan derechos, generan obligaciones. Esto es imperativo. Se cumple sí o sí, por ejemplo, la obligación de dar alimentos. En la curatela, en la patria potestad, vemos entonces cómo es que la ley se constituye una fuente muy importante en las obligaciones. La voluntad. ¿La voluntad de dónde resulta? Proviene de los contratos o celebración de actos jurídicos, como por ejemplo el testamento, el matrimonio, etcétera. Actualmente nuestra legislación se encuentra encuadrada en las concepciones, en los conceptos, en las connotaciones del derecho contemporáneo. Y aunque el Código Civil nuevo no precisa estas fuentes, ellas se extraen del contexto mismo. Bueno, aquí nos sabíamos que nos vamos a quedar en esta sesión porque desde la anterior pues necesitamos cumplir lo que les había indicado. Iban a traer ustedes algunos ejemplos, por ejemplo, de las características de la obligación. ¿Alguien desea participar para continuar con otras 4 diapositivas más? ¿No? Entonces, a ver, llamo, ya que nadie quiere participar voluntariamente. Yo, doctora. Un momentito, hijita, ya voy a anotar. Sí, normal. Espera. Dígame usted su nombre. Me pidió Flores Coilas. Señorita Flores Coina. Diga, por favor. A ver. Eh, las críticas de la Ujú, obligación en ya. el carácter vinculatorio nos había indicado que había tres, que eran de
dar, de hacer y de no hacer. Ya. En una obligación de dar, como usted lo indicaba, es entregar una cosa. Un ejemplo sería la entrega de un bien, de una casa o también la prestación de un dinero, al entregar el dinero. Ya, muy bien. En el de hacer, eh, es aquella realización. Entonces, por ejemplo, nuestra profesión, eso de ser abogados también es de hacer, Ya. porque prestamos un servicio. Ujú, muy bien. Por ejemplo, otro sería un arquitecto, y así sucesivamente con otras profesiones que también son de hacer. Muy bien. En la de no hacer es la abstención de, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento donde que indique que no se pueda alquilar a un tercero. Entonces, Subalquilar, ¿no? entonces, sí, Bien. entonces ahí habría una abstención de no hacer. Muy bien, señorita. ¿Otra persona? ¿Otra persona? Señor delegado, ¿está en el aula? Vamos a ver. Yep. ¿Sí? A ver sus ejemplos. Señores, tan fácil, a ver, por lo que ha dicho vuestra compañera, ustedes pueden estar ya creando sus ejemplos. Señores, Doctora, buenas noches. sí, hijita, levanta la voz. ¿Me escucha? Un poquito más levanta, por favor, ¿ya? Sí, sí te Es que escucho, pero muy lejos. estoy un poco afónica y no puedo hablar muy fuerte. Ya, hijita, entonces, tranquila. Su apellido. Muyisaka Huancoyo Hailey. Heidi, ¿no? Sí, Heidi, ya señorita, diga usted. en lo que vendría a ser, como bien dijo la compañera, en las obligaciones de dar, Ajá, eh, un, un ejemplo pues sería, ¿no? Cuando firmamos un contrato de una compra y venta, en ya, la cual nosotros estamos obligados a entregar el dinero que se ha acordado, ¿no? O que se ha pautado. Y el ya. vendedor pues está obligado a cedernos el bien vendido. Ujú, En las obligaciones de hacer, ujú. em, podría ser cuando firmamos un contrato, pero esto ya con una empresa, se podría decir de transporte, Ajá, supongamos, muy bien. la cual la organización pues o esta empresa queda obligada a trasladarnos a nuestro destino, ¿no? Hacia dónde nos vamos a dirigir. Ya. Y en las obligaciones de no hacer, podría ser, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? El cual nos obliga a cada uno de nosotros a no matar. Ujú. Esos ejemplos Sí, serían está bien, señorita. aquí. ¿Alguien más? Doctora, ¿Apellido, señorita? Yufra Gutiérrez. ¿Lisette? Yufra Gutiérrez Rebeca. Ah, ya, Rebeca. Sí, doctora, como ya lo dijeron las compañeras, otro ejemplo sería la transmisión de dar una propiedad una vez que el comprador ya le ha dado el dinero, el vendedor está en la obligación de entregar la propiedad, ¿no? Ya. En lo de dar. Otro ejemplo también sería en el Pero de hacer, ese ejemplo que me está indicando, señorita, ¿es de qué? ¿De dar, de hacer? de dar, Ah, de de dar. dar, Ya. de Muy dar, bien. de dar de entregar, ¿no? De dar la propiedad al comprador, ¿no? Muy En bien. el otro ejemplo, en el de hacer, sería que un arquitecto construya un edificio y él tiene la obligación de construir ese edificio, ¿no? O escribir una obra podría ser o pintar un cuadro, ¿no? Eso de hacer. Ya, Y de no hacer sería, por ejemplo, de guardar una confidencia, un secreto, un adelanto de una obra, de una novela, ¿no?
algo así, de no hacer, ¿no? Abstenerse de cumplir la obligación, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Muy bien, señorita. ¿Alguien más? Después Doctora, no van a querer más intervenciones y no va a haber tiempo. A ver, alguien doctora, más, el último de esta parte que les Chuquicota, encargo. doctora. ¿Quién es usted? Chuquicota, doctora. ¿Escucha? Sí, su nombre es señor Chuquicota, coronel Edgar, doctora. Edgar. Ok, ya, diga usted, señor. Sí, doctora, entonces, como nos había explicado, ¿no? De lo que es una obligación, prácticamente, ¿no? Incluye lo que es dar, de hacer y no hacer. Entonces, mi ejemplo sería, por ejemplo, tal vez en este caso, de un pintor, digamos. Entonces, el pintor sería, pero digamos, ¿no? Yo contrato un pintor, entonces, yo como acreedor y como deudor sería, pero el pintor. Entonces, esa persona, digamos, que yo le solicito, ¿no? Su trabajo, entonces me tendría que entregar, digamos, ¿no? El cuadro de pintura, entonces eso sería, ¿no? De dar. Ya. En cuanto a hacer, entonces, bueno, esa persona está obligada, ¿no? ¿No? A dar, ¿no? Entonces, ¿Por qué está obligada? de que, digamos, hemos quedado, de que me tiene que hacer ese trabajo, pero, ¿no? Entonces, Ya. Pero han quedado como un contrato, bueno, ¿no? un contrato sería en Ah, este sí, caso. sí, muy Entonces, bien. cuando existe un contrato, ¿no? Ya tendría que no tener la obligación de dar. Y ahora, en cuanto a hacer, sería, pues, ¿no? En cuanto a Ya, lo que es, ¿no? La elaboración del cuadro. Pero en esa ya, situación nos decía también lo que estaba leyendo, dice, me decían, no se puede obligar a hacer, pues, ¿no? Entonces, mm, el de hacer sería, pues, ¿no? El efectuar el cuadro, pues, ¿no? ya, Ahora, en no hacer, en caso de que, digamos, ¿no? ¿Qué tal que hay algún motivo por el cual que no se puede facturar o es algo imposible? Entonces esa persona también como ¿no? En caso de no hacer, no podía realizar, pero ¿no? Ese sería mi ejemplo, doctora. ya, muy bien. Ya. Doctora, buenas noches. Doctora, Buenas buenas noches, noches. señor, diga usted. Ramos Edgar Ordoño, Maqueda. doctor. ¿Mm? Ancori, Lady, Kinky, Lady. Perdón, que el compañero Sí, doctora. continúe. Ay, sí, Edgar Maqueda Cayo, doctora. como usted es el señor que me dijo que no tenía grupo, ¿ya tiene grupo? Sí, doctora, ya me han incluido ya. Ya, Edgar Maquera. Diga, señor. Así es, quiero participar, doctora, Sí, diga usted. ya con algunos ejemplos. Por ejemplo, en las obligaciones de no hacer en lugares públicos, hay algunos avisos, ¿no? Que dice, prohibido de fumar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese respecto no se tiene que respetar. Y ahí el otro ejemplo de lo que es las obligaciones de hacer, en todo caso podría ser no hacer un contrato de prestaciones de servicios, no, que por ejemplo puede ser no, en caso de construcción de una vivienda podría ser, ¿no? Y en las obligaciones de dar tenemos ahí, ¿no? Lo que es una compra-venta de un terreno o, en todo caso, una compra y venta de un carro o automóvil, pues. Muchas gracias, doctor. Ya, está bien. Bueno, ahora, Doctora. ¿sí? ¿Alguien más? Sí, presente, doctora Ramos Ordoño. ¿Ordoño o Ordóñez? Ramos Ordoño, Ordoño con O, doctorita. Ay, ay, Ramos. Ordoño. Sí, Wilson Diga, Ross. señor Ramos. Bueno, creo que ha quedado claro muy bien sobre los ejemplos de las obligaciones de dar, ¿no? Como Ujú. lo hemos visto, es la entrega física, ¿no? De una El cosa. objeto. En este caso puede ser por la compra de un auto, puede ser por la compra de un departamento en donde hay un contrato, Ujú, en donde obviamente se realiza un pago y se tiene la obligación de entregar o dar propiamente ujú. la, El bien o la la cosa cosa. comprada, Ya, el muy bien o bien. la cosa.
En, en esta situación de las obligaciones de hacer, más que todo tenemos pues la obligación de la prestación de un servicio profesional, sería un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el arquitecto. Yo contrato los servicios de un arquitecto para que me hagan un plano de mi casa y el arquitecto está en la obligación de hacer el plano, de prestarme ese servicio, porque ya hay un contrato, ¿no? Ese sería más que todo un ejemplo de las obligaciones de hacer, prestar los servicios profesionales de un profesional propiamente dicho. Ya, Acá en esta parte, doctora, las obligaciones de no hacer, justamente recuerdo un ejemplo también, en donde se habla sobre la empresa Coca-Cola, a lo que yo ya. recuerdo. A ver, a ver. ¿Qué cosa pasa con esta empresa Coca-Cola? Obviamente, doctora, que esta empresa, obviamente tiene ingenieros químicos, tiene una receta, por decirlo así, una receta química que le da ese saborcito a esta gaseosa Coca-Cola, que otras empresas que también producen la misma, bueno, la misma bebida, no poseen. Entonces, ¿qué cosa pasa? Que esta empresa Coca-Cola realiza contratos de no hacer, o sea, de no difundir su secreto químico de cómo hace esta bebida. Ujú. Eso sería un ejemplo, doctora, de las obligaciones de no hacer, o sea, de que los empleados que conocen esta fórmula, por decirlo así, no pueden divulgarla, puesto que esa fórmula es primordial para que la empresa siga subsistiendo con la producción de su bebida. Claro, sí. Gracias, doctora. Pero es que si difunden su secreto, pues se va a la empresa, ¿no? Porque son Claro, se va a la secretos quiebra. de la empresa, de la fábrica. Porque Ajá. sí, pues tiene usted razón, la gaseosa a la que mayoría, se podría decir, tiene em, como prioridad es la Coca-Cola. Todos piden Coca-Cola antes que una Pepsi, que una, Sí, ¿no? Que otro tipo de gaseosa. Como que estuviéramos adictos a la Coca-Cola. Pero eso es el secreto, pues, de la empresa. Esto se maneja ya a nivel de poder económico, porque esto es a y nivel ellos, doctora, internacional y mantienen ese secreto, ningún ¿no? estado les ha obligado o les ha, la ley como fuente más importante de la obligación en ningún país ha impuesto respecto a esta empresa de la Coca-Cola, ¿no? Entonces podemos ver de que eh, echa la ley, echa la trampa, pues y eso que la ley pues es una fuente muy importante, la más importante de las obligaciones, la ley es imperativa, se cumple sí o sí, pero ¿qué pasa aquí, no? Se nos presenta una semejante interrogante, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no solamente es estudiar el derecho desde el punto de vista jurídico, tenemos que relacionar todas las ciencias que conocemos y, por ejemplo, a ver, aquí tendríamos que poner pues que una sociedad como la nuestra, en una sociedad competitiva, en una sociedad globalizada, una sociedad postindustrial, se impone siempre el poder económico, ¿no? Y a veces supera a la fuente más importante que es la ley. Entonces, todas las de otras demás ciencias nos corroboran a mm, guardar, definir los otros conceptos. Siempre tratemos de relacionar nuestros conceptos con otras formas de conocimiento, de tal manera que nosotros podamos tener finalmente un concepto propio, pero que tenga un fundamento. Bastante bien su ejemplo, señor Ramos Ordoño. A ver, ¿alguien Gracias, más, por doctora. favor? Doctora, buenas noches. Sí, doctor. Señorita, dígame. A ver, a la señorita, que Lady creo que es. A ver, señorita. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Como mis compañeros ya habían mencionado, un, es- quería dar un ejemplo de no hacer. Ya, Por a ver, ejemplo, no hacer. eh, por ejemplo, sería obligarse mediante un contrato a no vender a no vender la casa en 6 meses. Ese sería un ejemplo de no hacer, a obligarse mediante un contrato. Ya, ¿con quién te obligas? ¿Cómo te obligas? A ver, explícame.
no vendes una casa, Mira, a ver, por ejemplo, o sea, obligarse mediante un contrato, o sea, hay un contrato firmado ¿sí? para no vender una casa en 6 meses. Y ya. Pasados los 6 meses y lo puedo vender, ¿no? No, 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 no. O sea, hay un contrato, o no, sea, pasados los 6 meses ya sí lo puedes vender, pero Ya. antes de los 6 meses hay un contrato donde dice que no puedes vender esa casa. Ya. Y si lo vende, ¿qué pasa? Si la vende, o sea, ya es un contrato, pues, doctora. Ya es un contrato, ya, o sea, ya no dice, no hay un contrato donde dice si lo vende, solo dices, solo hay un contrato donde dice vender una casa en 6 meses. Eso sería un ejemplo de no hacer. Eso No. ya es, eso ya es un, o sea, ya es un contrato, pero no hay no hay un contrato donde dice de que más adelante se puede vender o no. Ya. En el contrato no hay una cláusula que se refiere a otro aspecto, ¿no? Exacto, exacto. No, no es que no hay otro contrato, sino que en ese Ah, mismo contrato ay, no hay ya, una cláusula que se refiera, ¿no? exacto, Al doctora, tiempo. sí. Ya. Muy bien. Otro ejemplo sería ¿dónde? De hacer sería, por ejemplo, um, sería una persona, por ejemplo, sería Lady también, ya, sería, Ya. se obliga a escribir una canción para una persona X, digamos, Ya. para, para el 14 de febrero del Ya. 2021. Eso sería un ejemplo de hacer, porque Lady Visita, pero ahora estamos en el 2023. 3, solo es un Entonces, ejemplo de Clara. no, no, pero tu ejemplo pues tiene que tener coherencia, ¿no? Ya, sí, Estás solo hablando es en un ejemplo de futuro, Clara. pues será para el 2024. Ya, dime. Ajá, sí, Ya. ya. Ese sería un ejemplo de hacer. Un ejemplo de dar sería, por ejemplo, de una pelota. Si un deudor X obliga a un acreedor, dar una pelota de cuero, Ujú. puede ser con las siglas de la UNAPUNO, Ya. esa, y mediante un contrato, el deudor debe de cumplir con entregar esa pelota con las siglas de la UNAPUNO, Ya. el acreedor. Ujú. Ese sería un ejemplo de hacer, doctora. Ya. Muy bien. Gracias. Está bien. ¿Alguien más para pasar al otro ejemplo? Doctora, buenas Quisiera, noches. Venir. A ver, a ver. La señorita el varón, ¿quién va a participar? que Eh, participe la compañera primero, doctora. Muy bien, señor caballero. Ya. Muy bien. A ver, señorita. sí, doctora. Quisiera yo hacer un ejemplo, bueno, a ver, de un servicio bancario, ¿no? En A este ver, a ver. caso. Em, bueno, un trabajador bancario presta sus servicios, ¿no? A un cliente, pero esta persona también tiene la obligación de dar toda la información requerida, ¿no? A dicho cliente. Y un ejemplo de no hacer sería de que no se debe de divulgar, ¿no? La información de este cliente a terceras personas. Ya. Ese Mm. sería el ejemplo de no hacer y de hacer, bueno, ¿no? De tener la obligación de informar a la persona de todo el servicio, ¿no? Que él desea tener del banco, digamos, ¿no? Un Los préstamo, beneficios, etcétera, ¿no? todos los Ya. beneficios está ligado. Bien. Sí, doctora, ese sería mi ejemplo. ¿Qué hacer? De hacer y de no hacer, el de Hacer. no divulgar, ¿no? Su Y el información a de dar, terceras. en el mismo El de dar ejemplo, ¿cómo sería sería el de el- dar? el prestar servicios, el trabajador presta Ajá. los servicios, ¿no? Presta Ok. sus servicios a los clientes, podría ser, doctora. Ok. ¿Tu apellido es? Quito Contreras, Nombre, señorita. tía Cecilia. Cecilia, ¿no? Sí, doctora. Cecilia. Ya. Y último, a ver, por último, el señor.
Yo, Ya, Doctora. diga usted. ya, doctora, como ejemplos de obligaciones de dar, como ya mencionaron mis compañeros, es la relación jurídica, ¿no? Mediante un contrato para entregar un bien, ya sea inmueble o mueble. Ya, En las obligaciones de hacer, sería el contrato un ejemplo sería de un maestro o un profesor que imparta clases, es su obligación a sus alumnos. ya, Y en una obligación de no hacer, podría ser, digamos, una persona ingresa a un local a un bar o una discoteca, siendo ya, menor de edad, no le pueden vender bebidas alcohólicas. Por más que pague, el vendedor, en este caso sería el acreedor, a abstenerse a vender lo que son las bebidas alcohólicas. ujú, ya. Muy bien. Su apellido, Onofre Ordóñez. ah, Ramos, No, Onofre Ordóñez, Rommel. Ordóñez. Sí, Su nombre es Rommel. Romel Ordóñez, entonces. Ok, ya. Doctora, Eh, disculpe, sí, dígame, señor. ¿también puedo participar? Perdón. Ya. Participe. Ya, voy a poner un así de esta manera, como un Ya, a ver, caso, dígalo. como un caso en la cual englobe a los tres de la A obligación de los dar, tres de hacer y de no formas hacer. de obligaciones. Ya, Ya, a ver. el caso es este. La persona A tiene un terreno y Ya. tiene un terreno en el cual quiere hacer construir su casa. Y lo cual contrata los servicios de una persona B, lo cual esta persona B es la que construye casas, por así decirlo, ¿no? Un albañil, ya sea, Ya. mediante un contrato. Lo que quedan en el contrato es lo que la persona A dé un adelanto. En ella Ujú, se encuentra la obligación de dar, o sea, está dando un adelanto. ya. Y la siguiente obligación de hacer es lo que la persona B haría, o sea, lo que empezaría a construir esa casa en ese terreno de la persona A. En ella entraría lo que es la obligación de hacer. Ya está. Y en la obligación de no hacer es de no, no incumplir o no respetar el contrato dicho que se ha quedado en la persona A con la persona B. O algo así está mi caso, mi ejemplo, doctora. Está bien, ha hecho usted el ejemplo para las tres formas de obligación más Sí, importantes. sí. Su apellido, Benito Silva, doctora. Carlos Daniel. Benito Silva. Un ratito. Ya. A ver, Ya, cuando nos toque 3 horas y no sea, todavía no han empezado las exposiciones, van a tener ustedes los días miércoles participación. Es decir, vamos a hacer un repaso de la clase anterior y el que quiera participar, participar. Eso es un poquito más dinámico, más ágil, ¿ya? O sea, los días miércoles va a ser participación u exposición de los temas que se les va a dejar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a la fuente. No. Hay otro ejemplo les pedí acerca de la prestación, ¿verdad? Jóvenes. Sí, doctora. Entonces, aquí tenemos que la prestación debe ser posible, lícita y jurídicamente posible. A ver, un ejemplo. A ver, yo, doctora. Apellido, señorita. Flávia Escuela, Isabel. Ah, señorita, muy bien. A ver, siga. Vamos a poner otro esto acá. A ver, voy a dar ejemplos sobre el primero, Ya, está bien, diga. donde dice que es lícito y tiene que ser lícitamente y jurídicamente posible. Ujú, A ver, supongamos el caso de que yo a usted le ofrezco alquilarle una casa, pero en otro planeta.
Oye, o sea, Marte, ya, hijita, ya. ¿Y? En Marte, supongamos. Ya. En ese caso, no es ni lícitamente ni jurídicamente posible, porque la propiedad no es posible tenerla en otro planeta. Ya. Ahí se Ujú, estaría dando ese caso. ujú, Otro caso de lícitamente, eh, que yo le pidiera a, supongamos, una persona X que construya una casa en aquella propiedad, ya. Le digo, construyeme una casa en ahí, pero yo no soy la dueña. ujú, Ahí se estaría dando otra casa. claro. ¿Está bien? Eso sería, doctor. Muy bien, señorita. Que sea lícita, licitud. A ver, eso. ¿Ejemplos para esto? Señores, Doctora, jóvenes, señoritas, doctora, en ese ejemplo de la licitud, si yo quiero vender una propiedad, yo ya. debe estar a mi nombre, de repente libre de gravámenes, entonces yo puedo vender esta propiedad. Pero si en caso tendría problemas, eh, puede estar a nombre de varias personas, no solo el mío, entonces habría O no problemas. está saneado, ¿no? Por Está ejemplo. saneado legalmente, Ajá, entonces yo no podría vender a no ser que tenga autorización de también de las personas que son propietarias, ¿no? Entonces, si yo quiero vender, tiene que estar saneado todos los documentos para que así de esa manera realizar una transacción, ¿no? Dentro de la ley. ujú, sí, ahí está bien. ¿Su apellido? Yufra Gutiérrez, doctora. ¿Rebeca? Sí, sí, doctora. Ya, Rebeca. Muy bien. Ya. ¿Alguien más? Todavía aquí los ejemplos son sencillos, después vienen otros ejemplitos más complejos. A ver, ¿alguien más? ¿A qué se refiere la determinabilidad de la prestación? Jóvenes, señores, 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 delegado, ¿qué pasó? Bueno, hoy han intervenido 4, 5, 7 personas. A ver, entonces preguntaré de acuerdo a la asistencia, ¿sí? Ningún voluntario más, nadie ha hecho su, o sea, no hacer, jóvenes, señores, ¿dónde están? Doctora, ¿me escucha? Sí, le escucho. Cristian abandonó la reunión. ¿Dónde fue el delegado? Ya, a ver usted, señor. Ya, dígame. Sí, le escucho. ¿Quién iba a participar? Señores, Doctora, buenas noches. ¿Puedo ya, participar? dígame. Sí, Este, claro. respecto a lo que es una prestación en cuestión a la obligación patrimonial, que tiene un valor patrimonial, ¿no? Por decir, mi persona tuviera una casa en la playa, Ya, está ya, mi pero un propiedad. momentito, sí, hijita, está bien. Pero sí, te voy a dejar participar, pero estábamos acá, terminemos esto, ¿no? eh, que la obligación sea lícita y jurídicamente posible, posibilidad, dieron el ejemplo, que sea lícita, dieron el ejemplo, que sea determinado o determinable, ¿a qué se refiere la determinabilidad de la obligación? Nos faltaría un ejemplo ahí y el otro referido a la patrimoniabilidad de la obligación.
Y lueguito usted participa, señorita, ¿sí? Para no perder la coherencia. ¿Ya? Está bien, doctora. Ya. Entonces, a ver, ¿a qué se refiere la determinabilidad? Ejemplo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Su apellido? Palomino Cruz. Nombre. Rubén Gilbert. Rubén. Señor Palomino, Rubén. A ver, diga usted. Bueno, cuando nosotros hablamos de la determinabilidad de un servicio, nos encontramos a un acto o a un contrato que pueda depender, en este caso, ¿no?, de los dos sujetos contrayentes, por un hecho que pueda ser cuantificable o cuantificado. Por ejemplo, si la prestación va a ser por una cantidad de días, ¿no? Va a ser, digamos, cuantificable por un monto de dinero, o sea, que pueda ser contabilizado. Ya, está tácitamente determinado, está precisado, ¿verdad? Así es, doctora. Ya, muy bien. El otro, la patrimoniabilidad. ¿A qué se refiere? ¿Alguien puede decir o usted mismo, si es que tiene el ejemplo? O sea, la determinabilidad, por ejemplo, no debe tener incertidumbre. La prestación, el objeto debe estar claramente definido, individualizado, que sea susceptible a entender su integridad, pero con seguridad, ¿no? Con otras palabras. Patrimoniabilidad de la obligación. Patrimonio. ¿Siempre se va a referir a qué? ¿A qué se refiere el patrimonio? A un bien, doctora. Muy bien. Y es susceptible a valoración. Sí, ¿Sí? definitivamente, pero también, digamos, a futuro, Sí. tiende o suele extinguirse. Así es. Nosotros vamos a llegar a ese punto, ¿no? Cuando luego de las obligaciones, pues cómo se extingue una obligación por diferentes modalidades que contempla nuestra ley. Muy bien, señor. Ahora sí, señorita, a ver, ¿participa Gracias, usted? doctora. Ya, está bien, señor. Bueno, Señorita, sí, doctora, se me ocurrió un nuevo ejemplo. ya. Bueno, A ver. ¿Tú eres Flores Coila? Zapana López. No, Ah, no, no. ¿Qué eres? Melissa Yuleisi Zapana López. Lady. No, Melissa Yuleisi Zapana López. Ah, recién está, ¿no? Recién se participó. Ya, me estoy confundiendo con Lady. Zapana. Ya, señorita. Ya. El Ministerio de Cultura, por ejemplo, tenemos una sede acá en Puno y Ujú. ellos están encargados de velar todo lo que es el valor patrimonial, ¿no?, de la cultura en la zona. Por decir, si hablamos de las chulpas de Sillustani, Ujú. actualmente, o sea, su estado no es el mejor que digamos porque se han empezado a desprender algunas rocas Su por mantenimiento, ¿no? el mismo mantenimiento. Pero sin Ya. embargo, este es un lugar turístico el Ujú. cual percibe ingresos y Ujú. deberían de darle la importancia del caso, ¿no? Y aparte de que hay un ministerio de por medio aquí mismo en Puno. Entonces, ellos tienen una obligación, ¿no? Que Ujú. es brindar un servicio y también de forma adecuada y muy al margen de eso, también ellos se encargan de velar, pues, ¿no?, por todo este tema cultural de la nación. Entonces, pienso que va por ahí el tema del valor patrimonial como una obligación, ¿no? En este caso. Mm, ¿Sería objetivo o subjetivo? Mm, objetivo. Ya, está bien. Bueno, vamos a pasar acá y les voy a hacer una pregunta, ¿no? Los sujetos de la obligación. ¿Quiénes son los sujetos de la obligación? Es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pasivo. Ya, El acreedor y deudor. muy bien. El acreedor o deudor, el pasivo
el activo y el pasivo. ¿Qué se establece entre estos sujetos? Entre el acreedor y el deudor. Una relación La jurídica relación de obligación. jurídica. Ya, entonces, ¿cómo podemos definir la relación jurídica? ¿Mm? ¿Cómo podemos definir la relación jurídica? ¿A qué Se nos da puede, la se puede indicar, posibilidad de la doctora, que obligación? Sí, dígame, sería un señorita. vínculo, A ver, a ver, a ver. Diga, diga. sería un vínculo, doctora. Es el vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Bien, en toda obligación, la obligación de por sí crea una relación jurídica. ¿Entre quiénes? Entre los sujetos. Estos sujetos son sujeto activo y sujeto pasivo. Entonces, la relación jurídica fundamentalmente es el vínculo, ¿no? Que nos obliga a un determinado cumplimiento. A ver, señorita Jacqueline. Levantó la mano Jacqueline. Jacqueline levantó la mano. ¿Quién es? Ya, no levanten por usted la mano. Características de la obligación. Solamente enumerar. ¿Cuáles son? A ver, Carácter aquí está. vinculante. Carácter vinculatorio. Daremos, ya han dado, pero alguien más a ver para reforzar esta parte. Siempre la obligación desencadena en una relación jurídica, ¿no es cierto? La obligación es como un vínculo que se crea entre el acreedor y el deudor. Patrimonial, que todo objeto, toda prestación de la obligación es susceptible a darle un valor económico. Se le valora. Por eso acá afirmamos tiene una valoración económica. ¿Por qué es coercitivo la obligación? Porque la ley, como la fuente más importante de la obligación, establece taxativamente sus diferentes normas, especialmente en nuestro derecho civil, el compromiso del deudor significa el cumplimiento, la ejecución de la prestación. Al no hacer, entonces la ley obliga. La ley entonces obliga, coacciona, presiona, por eso es coercitivo. Es sí o sí se cumple. A ver, algo también más importante. ¿Cómo es que nace, cómo es que nace la obligación? ¿Por qué nace la obligación? ¿Por qué nace la obligación? ¿Cuál es el origen de la obligación? ¿Recuerda? ¿Cuál es el origen de la obligación? ¿Por qué se origina la obligación? ¿Dónde se origina la obligación? Una prestación, doctora, cuando uno adquiere, se endeuda. Ya, Y o sea, nuestra vida cotidiana hace que todos los días nosotros cumplamos alguna obligación, ¿no? De dar, de hacer o no hacer. Entonces se origina en el comportamiento humano, pero históricamente y jurídicamente, ¿dónde se origina la obligación? Dijimos, ¿dónde? Un acuerdo, doctora. No, históricamente
O sea, yo primero he preguntado cómo se origina la obligación. Es las personas cuando quieren una obligación de dar, hacer, no hacer, eso se origina en la misma sociedad, es un acto humano que nosotros estamos diario sujeto a este cumplimiento o no de las obligaciones. Eso es producto de la interacción social, pero jurídicamente, ¿dónde se origina la obligación? ¿Cómo se origina? Hemos hablado de qué. ¿Dónde se origina el derecho? Me imagino que muchos docentes en otros cursos, etcétera, en introducción al derecho que... Muy bien, Con el eso, derecho romano, doctora. muy bien, eso es, no lo olvidemos. Por eso se denomina Roma como la cuna del derecho. Casi toda nuestra dogmática proviene de la cultura jurídica romana. Entonces, Roma. ¿Y cómo se dan las obligaciones en Roma? Entonces, estamos hablando del origen de las obligaciones. ¿Cómo se da esto? La obligación genera derechos y deberes, ¿verdad? Al inicio, ¿cómo fue en la antigua Roma? ¿Cómo era? ¿Cómo se regulaban las obligaciones? Una por la ley del talión, doctor. Ya, una por la ley del talión. Si tú me respondes así en el examen, yo pues no sé nada, no te entiendo. Una por la ley del talión. Está bien, tengo Después, esa idea, pero expréselo a ver mejor. Sí, después se originó por la ley de las 12 tablas, doctora. ya. Entonces, recuerden esta diapositiva 15. Tuvo su origen en la sociedad primitiva. ¿Por qué se caracteriza? Porque cómo es que se compensaba el daño, ¿no? ¿Cómo se sancionaba? Se sancionaba hacia la persona humana. Inclusive se llegaba al extremo de la esclavitud y en algunos casos a la muerte. Por eso se dice ojo por ojo, diente por diente. Como me has dañado, yo te daño, ¿no? Y esto realmente es una sociedad primitiva, el origen de nuestras sociedades. ¿Por qué decimos en la sociedad primitiva? Recuerden que el derecho de hoy, por ejemplo, de hoy, la ciencia jurídica de hoy, tiene otras ramas del derecho. Por ejemplo, en la sociedad feudal, en la sociedad contemporánea, no se hablaba ni había una noción del derecho, por ejemplo, aquí, a ver, eh, el derecho genético, el derecho informático, digamos, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que siempre traer a colación todos los conceptos debemos asociar. Dice acá, la forma más básica de obligación tuvo su origen en la sociedad primitiva. ¿Y por qué no dice que la forma más básica de la obligación tuvo su origen en la sociedad capitalista? ¿Por qué no dice? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el derecho, que las ciencias jurídicas y el derecho como rama más importante es el reflejo de cada sociedad. Cómo es una sociedad, cómo se organiza económicamente, políticamente, biológicamente, así son sus formas de conocimiento. Y el derecho es una forma de conocimiento, la filosofía es es una forma de conocimiento, la religión es una forma de conocimiento. Todo es acorde con el tipo de sociedad en el que estamos. Entonces, en la sociedad primitiva, en los inicios del desarrollo social, el derecho también reflejaba esa forma de cómo las personas se interrelacionaban entre ellos. Y cuando se refieren al comportamiento
delictual o no delictual, a la propiedad, al bien, a la compensación, etcétera, etcétera, era un tanto primitivo, ¿no? La sanción, podemos decir. Y si yo les pregunto, mm, ¿cuál es el origen histórico de las obligaciones y qué doctrina es la que nos explica la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente? ¿Cómo contestaríamos? ¿Qué respuesta daríamos? Generalmente no se va a decir, defina qué es la ley del talión, no. Defina el significado de la ley del talión y cómo influye la presencia de la lex poetelia paperia. ¿Qué hace que cambie? ¿Cómo cambia esto de la ley del talión con la dación de la lex poetelia paperia? ¿Cómo cambia? ¿Qué es el nexus? Les expliqué en las clases anteriores, pero no estaba en las diapositivas. ¿Qué es el nexus? ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿qué será el nexus? Es un vínculo, doctor. Muy bien, es un vínculo. ¿Entre qué? ¿Entre quiénes? ¿Qué cosa es? ¿Tiene que ver con la ley del talión? ¿Tiene que ver con la lex potelia paperia? El nexus. A ver, hay algunos conceptos básicos del derecho de obligaciones que debemos saberlo, ¿no? Básicos. En la próxima sesión voy a traerles una relación. Eso no va a estar pues en la diapositiva, solamente para indicarles qué conceptos deben definirlo tal cual, para que cuando nosotros demos una respuesta, por ejemplo, a un examen, hablemos en términos jurídicos cuyo significado sea exactamente lo que es, ¿no? Se habrán dado cuenta que el lenguaje jurídico es diferente al lenguaje cotidiano, al que tiene el común de las personas. Los abogados tienen otro léxico, domina el léxico jurídico, ¿no? En todas las asignaturas. Entonces, acostumbrémonos a hablar en ese sentido. A ver, que si yo les pregunto, establezca o, o contraste a ver, contraste. Por ejemplo, no puede ser una pregunta en un examen. Contraste, contraste la naturaleza de la ley del talión o la ley de las 12 tablas con la lex poetelia paperia. Contraste. ¿Qué cosa es contrastar? ¿Cómo responderían? La respuesta la tienen ahí. ¿Cómo responderían? ¿Qué es contrastar? A ver, eso también es una intervención. Es la oposición, es una oposición, o sea, diferenciaríamos entre las 12 pruebas y la ley del talión. Contrastar, muy bien, comparar y encontrar la diferencia, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, así van a responder, por favor. En el otro aspecto, ¿qué papel cumple Nexus? Defina Nexus y el rol o papel que cumple. ¿Cómo responderían?
Puede ser también qué papel desempeña el nexus de un ejemplo. ¿Sí? Anoten por favor esas preguntas. Rol o papel del nexus. Ejemplo. Claro, es un vínculo en el cual haríamos, Sí, así está bien. Siga joven. Si nos equivocamos muy bien, pues nos corregimos también. Se aprende equivocándonos. ¿Puedo participar, doctora? Por supuesto. Diga. Bueno, esta era una forma antigua en la cual aquí se podía constituir el vínculo, vínculo obligacional, se podría decir, ¿no? En ese Ya, entonces, en el derecho romano, ya. el cual aquí requería lo que era la pronunciación de las palabras, ¿no? Mediante algunas, se podría decir, formalidades similares a la de lo que vendría a ser. Por ejemplo, un ejemplo sería por el cobre y lo que vendría a ser la balanza, ¿no? Es lo que nos identifica también. Ya. La cual el deudor Ujú. aquí pues se sometía a se podría decir a lo que decía el acreedor o a la potestad de su acreedor. Ya. Ok, muy bien. Y a ver una pregunta suelta. ¿Sobre qué recae la obligación? ¿Quién puede responder? ¿Sobre qué recae la obligación? Yo puedo decirle, precise sobre qué recae la obligación. Es una sola palabra. ¿Sobre qué recae la obligación? Hemos hablado de obligación hasta aquí 23 diapositivas, creo. Bueno, vamos a poner un concepto de obligación. ¿Sobre qué recae la obligación? Aquí hay otro concepto. Es una prestación, doctora. Exacto. Las respuestas. ¿Sobre qué recae la prestación? Perdón, ¿sobre qué recae la obligación? Sobre la prestación, así, a secas, ¿no? Entonces, cuando nosotros respondemos así con precisión, quiere decir que estamos entendiendo, pues, qué cosa es la obligación. Para que exista obligaciones, ¿qué debe existir también? La respuesta igual, precisa. Para que exista obligaciones, además debe existir, Vínculo, ¿no? Para que exista obligaciones, además debe existir, Prestaciones. ¿no? Para que Los exista sujetos, los dos sujetos, obligaciones, además debe existir, los dos El sujetos, acreedor y el deudor. el deudor y el no, acreedor. no, les tendría que decir, para que exista relación jurídica debe existir acreedor y deudor. Pero yo estoy diciendo, para que existan las obligaciones, a lo más, la obligación es como un deber, ¿verdad? Entonces, para que existan obligaciones, además debe existir. ¿Derechos? Muy bien, acá está. Para que haya obligaciones se requieren derechos. No pueden existir sin estos, ¿sí? Como contrapartida, los derechos carecerían de utilidad si no hubiese obligaciones. Ujú. Para que existan obligaciones, además debe existir derechos. Alguien me ha hecho vínculo. No, pero yo tendría que decir, para que exista vínculo, ¿qué debe existir? La respuesta, ¿cuál será? ¿Ves? Son conceptos que nos parecen igual, pero no son iguales, son diferentes. Para que exista vínculo jurídico, ¿qué debe existir? Ahí sí va el deudor y el acreedor. Perfecto. El sujeto activo y el sujeto pasivo. Pasivo. Muy bien. Ahora, otra pregunta. A ver, estamos como dando un examen, ¿no? Contraste
los derechos personales y los reales. Aquí. No, solamente han visualizado la diapositiva. Pero a ver, un poquito más profundicemos, ¿no? Todos los derechos patrimoniales, todos, son sujetos a tener un valor económico. ¿Por qué? Pues se transmite, ¿no? Dentro de estos derechos podemos distinguir los personales y los reales. Y aquí hay una contrastación. Por ejemplo, derechos personales. El objeto del derecho lo constituyen las prestaciones ajenas. Prestaciones ajenas. Prestaciones. Los derechos reales. El objeto del derecho lo constituyen los bienes. Derechos personales. La relación es de persona a persona, entre sujeto activo y sujeto pasivo o deudor. En los derechos reales, la relación es entre el sujeto que corresponde al derecho y el bien objeto de él. Personales. Los derechos subsisten, se transforman en indemnización de daños y perjuicios. En los derechos reales, la pérdida de la cosa importa la extinción del derecho real. Da nacimiento a una obligación de no hacer, ¿no? En los derechos personales vamos a ver también que estos son pues en forma de obligación de dar, hacer o no hacer. ¿Cómo se extingue? A diferencia de los derechos reales, ¿no? Es diferente la extinción. Los derechos personales es oponible únicamente a un deudor, o sea que corresponde únicamente a un deudor, determinado o específico. En los derechos reales es oponible a todas las personas. Es erga omnes, significa a todo. Incluye a todas las personas. Todos nosotros tenemos derechos reales. Para entender esto mejor tenemos que tener bien fundamentado el concepto qué son los derechos personales y qué son los derechos reales. Ambos constituyen derechos patrimoniales. ¿Desde qué artículo se podría considerar el derecho de las obligaciones y hasta qué artículo en nuestro Código Civil? Jóvenes, ¿dónde se ubica las obligaciones en el Código Civil peruano? Veamos esta diapositiva, ¿ya? Desde el 1132 Ya, muy bien. 1350, Ya, en el libro sexto. muy bien. Y aquí les he traído la ubicación, ¿no?, del derecho de obligaciones en el Código Civil peruano. A ver, estos son mis errores de hacer mis diapositivas. Es Estado. Entonces, visualizamos acá dónde se ubica el derecho de obligaciones en el Código Civil peruano. Leemos. El derecho a las obligaciones se encuentran legislados en el Código Civil y por tanto pertenecen al ámbito del derecho privado, porque el derecho privado regula los intereses entre particulares. No está de más señalar que la diferenciación entre derecho público y derecho privado obedece más a razones de orden didáctico, para entender mejor, para comprender mejor esta parte del derecho civil. ¿Por qué? Pues el mundo del derecho, en su complejidad y vastedad, ¿qué significa? Que no en una primera instancia vamos a entender el derecho, siempre es bien complejo, y es vasto, es numeroso, es frondoso, ¿no? Esta distinción se ha convertido así en tanto que el Estado intervenga o no intervenga directamente en la relación jurídica. Seguimos acá. El Código Civil consta de 10 libros, de un título preliminar y no final.
Alguien dijo muy bien, está en el libro sexto, del artículo 1132 al 1350. También es necesario señalar que el legislador de 1984, código que aún sigue vigente, a diferencia del anterior, no del interior, ay, qué vergüenza, ya, del, del anterior, a diferencia del anterior, sistematiza el derecho de las obligaciones en un libro aparte y está dividido, pues, nuestro derecho a obligaciones en las obligaciones y sus modalidades y los efectos de las obligaciones. Entonces, si yo les pregunto lo siguiente, el derecho de obligaciones pertenece ¿a qué ámbito? El derecho privado. Privado. ¿Por qué? Derecho privado. Claro, ahí está, ¿no? ¿Por qué? O sea, preciso. ¿Por qué? Porque norma, porque regula los intereses entre particulares. Pero esta diferenciación de derecho público y derecho privado es por razones metodológicas, didácticas, para un mejor para una mejor comprensión. ¿Por qué? Porque el mundo del derecho es complejo y es muy amplio, muy frondoso. Por eso decimos vastedad, ¿no? En uno solo. Esta distinción se hace con la intención para ver la intervención del Estado, si interviene o no directamente en la relación jurídica. Aquí podemos sacar otra pregunta. ¿Qué significa etimológicamente la obligación? ¿Qué significa? Etimológicamente, no les estoy preguntando qué es la obligación. Cuando decimos etimológicamente siempre nos vamos a referir a las raíces. Casi todos los conceptos de derecho tienen raíces latinas, ¿no? A ver, ¿qué significa etimológicamente el término obligación? Ligar. Las lecturas que vamos a ver, siempre vamos a ver, pues, conceptos en latín, ¿no? A ver, díganme. Doctora, Sí, muy bien, Dios, señor. viene del latín obligatio, que significa acción y efecto de cumplir algo prometido de vida. ¿Ya? ¿Qué más? Ese obligation a la vez proviene ¿de qué? Obligare. Ya, muy bien, obligar. ¿Y qué significa obligar? ¿Cómo está compuesto? Compuesta por, Etimológicamente. por- com- Etimológicamente. Pues diga. compuesta por dos raíces que significa alrededor de ligare, que quiere decir ligar o atar consecuentemente. Significa sometimiento, subordinación impuesta a la actividad del deudor. Ya, muy bien, pero me has dicho a dos compuestos, ¿no? Y solamente me has dicho de ligar y te has olvidado de la of, ¿sí? Sí, perdón, sí. Entonces, ahí, por ejemplo, yo te pondría cero, pues, ¿no? Porque etimológicamente está bien, has dicho proviene de dos raíces y solamente te has referido a ligar. Entonces, ¿por qué de repente nos están diciendo qué le pasa a la autora? Nos está preguntando cosas tan fáciles. Pero sucede que esas cosas tan fáciles no los decimos correctamente. Y si no los decimos correctamente, quiere decir que tampoco lo estamos pensando correctamente. En el derecho todo es bien preciso. No es que puede ser, que creo, no. Yo planteo, yo digo, yo sostengo, yo argumento. Esa debe ser nuestra forma de intervenir, ¿no? Con seguridad. Bueno, para la próxima sesión vamos a pasar a la clasificación, pues, de las obligaciones, ¿no?
Vamos a ver las clasificaciones desde diferentes puntos de vista y vamos a traer también ejemplos. Y por último, quisiera preguntarles lo siguiente. Que este gráfico quede bien en su memoria, ¿no? ¿Qué consecuencia trae la obligación? Crea una relación jurídica entre acreedor y deudor. ¿Acerca de qué? De la prestación. ¿Qué cosa es la prestación? No se olvide. ¿La prestación qué es? El objeto de la obligación. Para que cumpla, para que sea tal la prestación, esta debe ser jurídicamente posible. Pueden decir ustedes, la prestación debe tener la posibilidad, la licitud, la determinabilidad, la patrimonialidad. Enumere los requisitos y dé un ejemplo. Entonces, tratemos de buscarle un ejemplo a cada requisito de la prestación, a todo. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Los sujetos, el objeto, el vínculo, ¿no? Y algunos en la doctrina también no solamente dicen los sujetos, el objeto, el vínculo, sino también la causa. Pero aquí lo más importante es lo que les estoy manifestando: sujetos, objeto y vínculo. Y no olvidemos que la obligación recae sobre todo, ¿sobre qué? ¿Sobre qué recae la obligación? Una sola palabra, sobre la prestación. ¿Ya? Entonces son conceptitos bien sencillos y no olvidemos, sobre esta base vamos a seguir entendiendo todo lo que viene además. Bueno, pues les voy a dar, hasta el día lunes quiero ya todos los grupos, para el día, no nos toca el lunes, nos toca el martes. El día martes ya voy a distribuir los temas de exposición para que vayan trabajando y fijar nuestras exposiciones que van a ser los días miércoles, porque nos toca 3 horas. 1 horita avanzo y 2 horas expone, ¿ya? En eso quedamos, jóvenes. Por favor, no es necesario, no estoy exigiendo matriculados, asistan todos. Ya Ya, desde la doctora. próxima semana voy a llamar asistencia a la entrada, al medio y al final. Hasta hoy Doctora, solamente estoy grabando la asistencia. Que tengan buenas noches. doctora, una consulta. Dígame, señor. Le hablo de Cristian, doctora. En el tema que va a dar las exposiciones, ¿cómo va a ser el orden, doctora? El orden tiene que cumplirse. Yo les voy a dar los temas en orden correlativo. Por ejemplo, al primer grupo no le puedo dar el artículo tantos del Código Civil, digamos el ¿Cómo sabe? 1300 tantos. Tendrá que ser del inicio, ¿no? O sea, tiene que haber un orden correlativo, ¿sí? Sí, pero ¿cómo sabemos, doctora, eso en nuestro grupo? Yo les voy a dar pues el tema el día lunes. Sí, Sí, no, ¿a qué te perfecto. refieres? A ver. Al orden decimos, yo hemos conformado un grupo y entonces, ¿qué orden nos va a tocar o qué día nos va a tocar? A eso me refiero, doctora. Ah, no, yo hago pues mi sorteo. Ya, doctora, esa es la consulta, doctora. Ya. Luego de que ustedes me den los grupos, yo diré pues el grupo 1, 2 y 3 y les voy a manifestar quiénes son. El grupo 1 siempre tiene una tolerancia, porque es el primer grupo que no sabe cómo lo voy a evaluar, ¿verdad? Perfecto, Entonces doctora. se le dará pues una semana antes, ¿no? Una Claro. semana antes todos van a saber el orden de la exposición. ¿A eso se refiere? Sí, doctora. Ah, ya, está bien, así va a ser pues. Una Ya, semana doctora. antes les voy a dar el orden. Y por favor, no se presente ese grupo, se aguanta hasta el final, porque me va a causar un desorden. No va a haber correlación entre los temas y perjudica, pues. Entonces, no es que no tuve tiempo, nada, sino perjudica a todos, porque
queda un hueco ahí, un vacío, porque Mm. todo tiene una correlación. Entonces traten de dar sus exposiciones en las fechas señaladas. No, no vino el grupo 8, expone el 7. Pero va a ser así, si es que no cumplen, perdón, no vino el grupo 8 y expone el 9. Si no viene, ya pues pasaremos al 9. Entonces, a la siguiente clase que no venga el grupo que no cumplió, que no expuso, puedo exponer, ¿no? Se aguanta hasta el último y con menos nota, pues. ¿Por qué? Porque no es responsable, no está cumpliendo. Estamos hablando de obligaciones, por ejemplo, ¿no? Ya. En eso quedamos, señores, hasta el día martes. Que pasen, que carguen piedritas de acuerdo a los pecados que tenemos. No vayan a cargar rocas, a piedritas nomás, por favor, jóvenes. Se pueden cansar. Ya, hasta el día martes, señores. Que tengan buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. El martes. Igualmente, les deseo Hasta el igualmente. martes. Buenas noches. Ok.